¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de claves y análisis. Por fin, después de muchas jornadas, estábamos faltando este vídeo. Ya sabéis que por muchos problemas pues, de compenetración, de horario, de dificultades, de temas laborales, pues nos cuesta mantener esta regularidad. Lo intentamos hacer a la medida de lo posible. Hoy martes, después de un poco ya en modo resaca de lo que ha sido este pasado domingo, donde ha sido un partido muy importante y por eso no podíamos faltar a la cita de hoy, teníamos que estar aquí para hablar de lo que supuso el derbi chico, un derbi pasado por agua, pero con mucha emoción, incluso llevado hasta la grada con casi 4.000 personas en el Estadio Jesús Nava, que seguramente si no llega a ser por las inclemencias meteorológicas, hubieran llegado a ser hasta muchísimas más. José Manuel Rodríguez Pérez, por fin aquí de vuelta ahora sí en el canal de YouTube de Información. Muy buenas, Mario. Sí, volví el domingo. Toca Ya volver tocaba, al vídeo entre semana, ¿no? ya tocaba. Ya me he colado un poco, ¿no? Ya sí, ya tocaba. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que estamos aquí para hablar de un nuevo vídeo de claves y análisis. Un fin de semana que parecía que incluso podía llegar a ser negativo, porque el Sevilla Atlético para mí dio sensaciones de por cantidad más que por calidad, pero bueno, incluso por calidad, pero por cantidad y sensaciones mayores se pudo haber llevado el derbi chico. En casa tuvo muchas opciones de hacerlo, se dejó 2 puntos en el Estadio Jesús Nava, tercer empate a temporada, sigue sin perder, pero tercer empate de el curso en el feudo hispalense y tenía que jugar el Yeclano Deportivo. Saltó la sorpresa el Lepe, como saltan las sorpresas la Gauna, y con uno menos el conjunto aurinegro, pues marcó 2 goles en el descuento, en el 91 y en el 97, para darle al Sevilla Atlético una alegría tremenda en una tarde de domingo que ya de por sí fue feliz en Nervión por la victoria del primer equipo. Así que, por tanto, le rasca un punto más al Sevilla Atlético el Yeclano Deportivo, rival directo, el cual tendrá que vencer o intentar al menos sacar un resultado positivo del próximo fin de semana en la Constitución, en Yecla, en la visita al ahora mismo rival directo del conjunto hispalense. Pero nos centramos en lo que pasó el domingo a las 11:30 de la mañana en el Estadio Jesús Nava para hablar del primer protagonista, José Manuel, un protagonista con nombre y apellido, que lo tiene por supuesto, pero que fue muy importante nuevamente, el señor Alberto Flores López. Pues sí, otro día más en la oficina ya para Alberto Flores, ¿no? O sea, ya la seguridad ha llegado a unas cotas, a unos niveles espectaculares. De hecho, me acuerdo que el derby de la temporada pasada, de esta temporada, no, de la temporada pasada, en la Luis del Sol, nosotros estuvimos allí, Uh -huh. y había mucho cachondeo por mucha guasa, por el tema de, bueno, viene un portero del Sevilla, se recordaba la actuación de Alfonso Pastor en Copa, no sé si lo recuerda, Sí. y Alberto Flores ese día dio sensación de inseguridad. Miras solamente hace un año y lo que ha cambiado Alberto Flores es espectacular. El partido de Alberto Flores, para mí, roza el sobresaliente, porque lo hizo todo bien, supo leer muy bien los tiempos desde la portería, el tiempo para los saques de puerta, cuándo echarse abajo con el suelo, cuándo sacar rápido, que para mí es algo muy importante en un portero porque se nota que está enchufado y que entiende el fútbol y que tiene la suficiente confianza para hacerlo. Y sobre todo es que saca una mano, no recuerdo bien a quién se la saca, creo que es a Yanis, ¿puede Segunda ser? parte, no sé si fue a Yanis o a Reina, Él, no me acuerdo él, quién fue, pero sí en que la fue una segunda mano, mitad, una estirada a la mano que da derecha, punto. que sí, totalmente. Además, en un momento crítico, porque el Sevilla Atlético todavía no había empatado, era ese momento valle del que estábamos hablando del Sevilla Atlético en el partido, seguramente el único momento valle que tuvo, y Alberto Flores estuvo ahí. Y cuando un portero te da puntos, para que esté la cosa seria. De hecho, yo creo que, sinceramente, eso es apuestas personales, ¿eh? No tengo información de ningún tipo. Me da a mí que si Nilan no se hubiera recuperado, no hubiera tardado mucho Alberto Flores en dar el paso al primer equipo, ¿eh? Y de hecho, bueno, hay que ver la situación contractual de Alberto Flores, pero tiene que ser uno de los porteros que tiene que opositar a la portería del primer equipo más tarde o más temprano con la temporada que concierne en adelante. Pero bueno, eso es una situación para otro vídeo. Vamos a pasar al lateral derecho, donde Ramón Martínez, ante la ausencia de Darío Benavide por la convocatoria por parte de Quique Sánchez Flores, volvió a la posición de lateral derecho, donde al murciano le está empezando a dar igual jugar en el lugar que juegue, tanto en el central como en el lateral derecho. De hecho, yo creo que incluso el
puesto de central acusó la falta de Ramón Martínez, la falta de contundencia en algunos momentos, cosa que habla muy bien del nivel de forma por parte del futbolista del UCAM Murcia. Y la realidad es que Ramón Martínez, primera parte, se come absolutamente a un futbolista muy contrastado y de mucho nivel de la categoría como es Yassin Fekir. En ese lateral derecho no aparece el hermano del campeón del mundo, le gana todos los duelos, por arriba, por debajo. Soñó, en este caso, el pequeño de los Fekir con Ramón Martín haciendo una primera parte pletórica, la segunda parte también muy bien, aguantando a nivel defensivo. Yo pensé personalmente que iba a cambiar un poco debido a las lagunas, sobre todo en el gol del en el tanto verde y blanco. Creía que incluso Galván era capaz de poner a Ramón Martínez dentro de la defensa, en el puesto de central, para darle esa seguridad que le viene trayendo al Sevilla Atlético en las últimas jornadas, pero la realidad es que Ramón se mantuvo en el puesto lateral derecho. Creo que en los últimos minutos, debido a la exigencia también del puesto del lateral, le faltó algo más de cabeza, de sosiego a la hora de llegar, de profundizar, de darle ese último centro en los últimos minutos, también fruto del cansancio, en este caso por parte de Ramón, pero creo que fue un partido muy notorio, muy bueno, y fue prácticamente hace un año cuando Ramón Martínez, pese al mal arranque de la mala llegada que tuvo aquí en Nervión, creo que también es digno de apreciar. Los problemas de lesiones y problemas físicos comunicados y no comunicados en el caso de Ramón Martínez, creo que fue hace un año, justamente cuando hizo un chip, que fue el partido de vuelta el año pasado en el Derby, que hizo un grandísimo partido, y hoy, o el pasado domingo, mejor dicho, lo ha vuelto a hacer, y siendo uno de los grandes proyectos de la cantera del Sevilla, un proyecto que tiene que atar, dando ya argumentos, en este caso el bueno de Ramón Martínez, para que sea un jugador de futuro. Veremos ver también su situación, al igual que la de Alberto Flores, termina el contrato dentro de unos meses, pero la realidad es que volvió a ser una pieza fundamental en el esquema del conjunto hispalense. Pasamos al centro de defensa y nos sigue dando, por desgracia, malas noticias Xavi Sinte, José Manuel. Sí, a ver, buenas noticias, Mala, he viendo el dicho yo. nivel. O sea, malas noticias, perdón, comparándolas con el nivel que nos tiene Claro. acostumbrado a dar Xavi Sinte. Xavi Sinte no está bien. No le veo yo partido, no le estoy viendo yo partido completo, porque sí es verdad que en el derby le vi diversas acciones muy buenas, pero ha perdido un poquito en los últimos partidos esa continuidad del 8-9 que nos estaba acostumbrado. A ver, es muy complicado mantener ese nivel. Pero bueno, también es que es un jugador que es que termina contrato a final de temporada. Es que eso es algo que no analizamos nunca. Pero el factor psicológico, a ver, yo no sé cómo está Xavi Sitges, no he hablado con él de este tema. Pero tiene que ser complicado también jugar y viendo que, por ejemplo, en su caso, la recompensa del primer equipo no llega, no llega, no llega. Tiene que ser complicado también psicológicamente. No sé si es no sé si es eso lo que le pasa, pero sería mentir si decimos que Xavi Sitges sigue estando genial, ¿no? Sigue estando bien, sigue siendo obviamente un central indiscutible para el Sevilla Atlético, pero que en las últimas semanas es verdad que hay veces que durante el partido tiene varias desconexiones, algo súper raro y súper extraño en un jugador como él. Ante el Betis Deportivo, insisto, no me parece ni mucho menos que hiciera mal partido, pero es verdad que tuvo algunos, sobre todo, más que desconexiones, Mario, Fallo de contundencia. sí, fallos de contundencia. Y es algo que en Xavi Es normal. Claro. sí me resulta muy extraño porque él siempre ha sido, bueno, desde el año pasado, que empezó a jugar en la posición de central, se convirtió en un central muy dominador en Segunda Federación y con una superioridad tremenda. Y ahora en estos últimos partidos la ha perdido un poco. Insisto, no sé cómo De si hecho, influye el factor el psicológico. último partido donde tal vez este año no fue tan contundente fue ante el Betis Deportivo. Yo solo recuerdo que tuvo una batalla también por centímetros ante Darío Germil, el otro delantero del Betis Deportivo en la ida, sufrió un poco. Yo creo que el más o menos partido salió 50-50 para Xavi y su marcador. En este caso yo creo que ha vuelto a perder. Pero sí que es cierto que si hablamos de que Xavi llevaba 8, 9 meses opositando al primer equipo, dando argumentos a Mendilibar, dando argumentos a Diego Alonso, dando argumentos al principio a Quique Sánchez Flores para el primer equipo, yo creo que ahora ha bajado del ese 8,5-9 a un 6,5-7 que da más que crítica sobre Xavi, da rabia porque yo creo que se ha dejado claro que el nivel que tiene es muy alto, pero por lo que sea, ese nivel ha caído. Pasamos al centro de defensa, su pareja, para mí también digno de admirar, muy digno de admirar,
el partido que ya viene acostumbrando Sergio Martínez. Central que no es precisamente alto, que viene de jugar en el División de Honor Juvenil, que tiene también esa posición de lateral izquierdo, donde a mí personalmente también me gusta mucho. De hecho, yo tenía muchas dudas en su puesto de central, porque no es ese perfil Ramón, no es ese perfil Xavi Sinte, central con centímetros, Mascaró, por ejemplo. Es un central un poco más bajo, pero también rápido. Pero lo cierto es que es un central que da cada vez más seguridad. Es verdad que por arriba no es imbatible, pero corrige muy bien en los duelos, gana cada vez más duelos, es muy contundente, va muy bien al corte, es muy rápido. Y creo que el Sevilla ha conseguido un tipo de central, un perfil de central que cada vez se está demandando más, que es muy poco habitual y que cada día, cada fin de semana está dando más contundencia. Creo que ha sido muy merecido el dorsal 19 que ha conseguido en este mercado de fichajes. Creo que cada día es una realidad más de la cantera del Sevilla Fútbol Club, de opositar a un medio largo plazo al primer equipo o estar en la terna para tal. Y creo que el Sevilla ha conseguido ahí un central distinto, interesante y que, insisto, creo que ha vuelto a hacer un gran partido. No creo que un partido 9,5-10, sí que creo un partido de 7 y un jugador que cada día me parece más interesante y ya deja de ser la prueba de fuego, ¿no? Que es lo que estábamos comentando en la previa. Ya no hay prueba de fuego, ya es un jugador que es una realidad de la defensa del Sevilla Atlético. La verdad es que para mí está siendo también una de las sorpresas en esta segunda vuelta Sergio Martínez. El tercero en discordia, Mario, lleva 3 centrales con sus diferencias, obviamente, pero con algo en común, que son centrales que te pueden jugar de central zurdo, de central en defensa de 4, de lateral izquierdo. Son Quique Salas, Hormigo y Sergio. Sí, Los dos primeros de momento le han salido, sobre todo los primeros, le han salido muy bien. Es un perfil que está sabiendo explotar muy bien el Sevilla en su cantera y que hoy en día se demanda mucho, porque cada vez hay más equipos que acaban jugando con defensa de 3, con 3 centrales. Entonces, ese tipo de perfil es muy, muy interesante para el futuro. sí. Mario, Pasamos al lateral pasamos al izquierdo. siguiente. Otro Oso. jugador. Es verdad que de Oso me sorprendió, también de Irra, que luego hablaremos, que no explotaron la banda de Ángel Ortiz demasiado en la primera parte. Y era algo que a priori nosotros pensábamos que podía ser algo determinante en el partido, y así lo dijimos en la previa, que un perfil tan ofensivo, porque ha sido extremo toda la vida, como Ángel Ortiz, para jugar de lateral diestro en una banda en la que te van a atacar Oso e Irra, es muy complicado. Pero es verdad que yo creo, no sé, me da la sensación que Oso no termina de conectar bien cuando juega con Irra. No sé si no se entienden bien, se pisan un poco en el tipo de jugadas que quieren hacer, pero no los termino de ver 100% conectados, como por ejemplo cuando juega Zarzana con Oso. En la primera parte es cierto que a nivel defensivo estuvo soberbio, porque Berto no tocó ni un balón. O sea, fue Sí, totalmente increíble el partido de Oso a nivel defensivo en la primera mitad. En la segunda mitad le ganó algún duelo Carlos Reina, pero bueno, es un jugador que es que salía de refresco, ¿no? Pero aún así Oso, para mí otro partido más dignoso. Otro sí. partido que te da el 8. Si hubiera estado quizás a lo mejor algo más acertado arriba, seguramente alguna asistencia hubiera caído. Otra vez perfecto. Y sobre todo los centros, son caramelos. Sí, Tiene un centro que remata Musa, que le acaba dando al palo en la sí, segunda cierto. mitad, que es la más clara del Sevilla Atlético. Los centros son un caramelo. Es que tienen una pierna izquierda tremenda. Sí, totalmente. Yo recuerdo, creo que ese partido tú no lo viste, fue el último en casa ante el Club Atlético Antoniano, estabas trabajando. Y fue un partido con Muzambo, con Stani Muzambo por delante, sí se entendió bien. Hizo buen partido Oso llegando por línea de fondo, a mí me gustó mucho. Pero sí que coincido contigo que el tema de Irra no, por lo que sea, no acaba de cuajar Sí, esa banda izquierda. Por cierto, Oso, es verdad, igual me reitero mucho, pero estamos ya encarando, tiramos final de temporada, la situación en la que es. La 24-25 está a la vuelta de la esquina. Y Oso es un jugador que lo dije por decir, porque no sé el lugar, pero que si se repite el mismo lugar del año pasado, tiene que estar Monte Castillo, para que nos entendamos. Es un futbolista sí, que sí, tiene que sí, hacer sí. pretemporada con el primer equipo porque es un jugador 100%. para dar el salto. No sé si va a ser Monte Castillo en Algarve o en Chiclana de la Frontera, me da igual. Pero que es un futbolista que el año que viene, mínimo, tiene que verlo Quique Sánchez Flores o el que sea el año que viene para dar el salto porque es un jugador muy, muy Y, interesante. y Mario, que a Acuña le queda un año y medio de contrato. Que Acuña Correcto. termina contrato en 2025. O sea, que ahí tienes
una posibilidad muy, muy, muy potable en el filial. Obviamente tendrá cosas que limar. No sé si a nivel defensivo va de sobra en la segunda federación. No sé cómo le va en el Deporte Sí que es Élite, cierto que en a el mí me fútbol gustaría élite. antes una cesión que le curtiese en segunda división, ¿eh? Yo creo Yo es que que a Oso le tiene que, vamos, creo yo, ¿eh? Lo de Isaac es un caso aparte, además es un jugador mucho más mayor. Jugadores como Oso, creo yo, que les hace falta la mili que hizo Juan 40 en partidos. Mirandadebro. Le hace falta 40 partidos en segunda división y da el salto. Para eso tiene también que renovar porque recordemos que le queda contrato hasta 2025. Pasamos al centro del campo. Vamos a hablar de, para mí, si hablamos de que hubo 3 jugadores que estuvieron por debajo de su nivel o que pudieron llegar a la excepcional en el partido, uno es Xavi, otro es el que vamos a comentar y otro lo comentaremos más adelante del frente ofensivo, que lo mencioné antes, que es Irra. Para mí el otro futbolista que decepciona es Manu Bueno en el partido ante el Betis Deportivo. No sé qué le ocurra a Manu Bueno. Yo sé que aquí también me reitero mucho. Los que ves el clave análisis sabéis que soy muy pesado con Manu. También es verdad porque yo soy muy exigente con él. Y lo digo muchas veces porque creo que tiene un potencial terrible. Creo que es un futbolista de una calidad tremenda y que puede ofrecer muchísimo más. Pero que su partido ante el Betis Deportivo no fue de 6. Fue de 4,5 o 4 siendo optimistas. Fue un partido bastante malo por parte de Manu Bueno. De hecho, yo creo que lo aguanta hasta demasiado en el campo Jesús Galván. No supo entrar en el partido. Se vio obligado, lo que muchas veces hace de forma por inercia, para intentar tener contacto con el balón, de meterse entre centrales. Tampoco lo utilizó mucho, no ayuda mucho en la salida de balón del Sevilla. En el centro del campo se vio totalmente superado por el tridente de Maguili Mensa, Ginés Roche y Mateo Flores. De hecho, en la segunda parte, el movimiento reconocido por Jesús Galván que hace en el banquillo, que hace en el cambio, es pasar de un 4-3-1 a un 4-3-3 y meter a Capi por dentro para intentar ayudar, porque se veía totalmente superado. Y es que Manu no apareció en todo el partido. Y es algo que yo creo que tiene que hacer Manu autocrítica. No se pueden hacer tan buenos partidos en el primera división cuando saltas al Sevilla con el primer equipo y dar una versión tan espectacular y luego pasar tan desapercibido o ser tan intermitente como viene siendo los últimos mes y medio, 2 meses con el Sevilla Atlético. Yo creo que aquí hay cosas a pulir. Creo que el jugador tiene que dar un salto cualitativo en la segunda vuelta o una recuperación de estado de forma tremenda, y lo digo con la mano en el corazón. Creo que es un jugador con unas cualidades terribles, pero sí que es cierto que ahora mismo está muy lejos, muy, muy lejos de la versión que dio en el Sánchez Pizjuán ante el Real Madrid hace 10 meses. 10 meses. O incluso en los Cármenes hace 3 meses de la mano de Quique Sánchez Flores. Está muy lejos de esa versión. Creo que tiene que hacer autocrítica Mano Bueno y tiene que mejorar mucho. No lo digo como una crítica destructiva, al revés, una crítica constructiva. Creo que tiene cualidades tremendas, pero creo que el partido del otro día fue de los peores que le recuerdo a Mano Bueno con la visita del Sevilla Atlético, sinceramente. Y me duele decirlo. Totalmente de acuerdo, Mario. Y somos muy exigentes con Manu Bueno porque a principio, en verano, antes de la temporada, pensábamos obviamente Manu Bueno, que Manu Bueno tenía que ser el líder de este Sevilla Atlético. Sí, Ni mucho menos está siendo, ni mucho menos está siendo el líder, ni uno de los líderes del Sevilla Atlético. Es que no lo está haciendo. Y yo creo que que no era sé si es un algo mental, futbolista. si es algo de motivación. No lo sé lo que es porque no estoy ahí, no lo conozco, no estoy dentro del vestuario, no estoy en el día a día, no lo sé. Pero le han adelantado por la derecha muchos jugadores a Manu Bueno. Y Manu Bueno, de verdad, nosotros lo hemos dicho siempre, es un jugador que le hace falta creérselo, que le hace falta creérselo. Pues ahora no sé si le hace falta creérselo o motivarse, volver a motivarse con el Sevilla Atlético, no lo sé. No sé si necesita volver a motivarse y ver el Sevilla Atlético como un reto O una cesión. o ahora o una O, cesión, no sé. o es psicológicamente, se cree que se le ha quedado chica la cuarta categoría, que debió salir en el mercado invernal o en el pasado mercado, que ve que quiere dar un paso adelante que lo dudo, porque viendo cómo es el vestuario es algo que es que no lo concibo Ya, o me cuesta concebir. Pero sí que es cierto que tiene que mejorar mucho de aquí al mes de mayo si quiere ser la pieza trascendental que fue en el principio de curso y que está llamado a ser. Es que estaba llamado a ser el sexto centrocampista del Sevilla, es decir, del centro del campo cuando se cayese uno al número 26, que lo lleva jugando este año. Pero entiéndeme, el primer jugador del filial a dar el paso debía ser Manu Bueno, por todo lo que había hecho hasta ahora. Que es que estuvo en Budapest, que estuvo en la celebración, que era un futbolista que para Mendilibar contaba mucho. Y ahora mismo está lejos de dar su mejor versión en el Sevilla Atlético. totalmente. Por contraparte, quien se comió el centro del campo, José Manuel, y te lo dejo a ti en bandeja, es el amigo Luis da Silva Rodríguez, que dio
una auténtica exhibición. Yo de los mejores partidos que le recuerdo a Lulo con la camiseta del Sevilla Atlético. Y creo que no exagero, ¿eh? Y creo que no exagero, porque el partido de Lulo fue perfecto en ataque, perfecto en defensa, perfecto. Y era algo que hace un año yo se lo recriminaba mucho a él, y era el saber controlar y el saber tener la cabeza fría en los partidos. Porque este tipo de partidos, los derbis, los partidos más calientes, Lulo se solía ir un poquito del partido. O sea, hacía sus 70 minutos bien, pero a partir del 70 empezaba a hacer desconexiones, o hacía una falta que no tocaba, o se revolvía después de una falta. Jugó un partido, de verdad lo digo, con un criterio, con una experiencia sobre el césped, con un saber estar, con un nivel de competitividad altísimo, sabiendo tirar del carro del equipo desde el pivote. Lulo era el que estaba tirando las carreras, lo estábamos diciendo, el que tiene que coger, y lo estábamos diciendo con un gesto que hacía Jesús Galván en el campo y se lo hacía Manu Bueno. Decíamos, Jesús Galván le está pidiendo a Manu Bueno constantemente que coja el balón y se dé la vuelta, no vuelva a tocar de cara a los centrales. Lulo era el que se estaba dando la vuelta, el que estaba partiendo, el que estaba rebasando líneas, era el único que estaba haciendo eso en la primera mitad y en los peores momentos del Sevilla Atlético. Para mí, uno de los grandísimos culpables, si no el más culpable, del empate del Sevilla Atlético es Lulo. Porque es que Lulo hace un auténtico partido, e insisto, es el mejor partido que le recuerdo yo con la camiseta del Sevilla Atlético. Y con esto termino. Para mí, Lulo da Silva, con la temporada que está haciendo, tiene nivel de sobra para no estorbar en un segunda división. Y con lo de no estorbar, te digo, ser un jugador, a lo mejor no titular indiscutible, pero sí un jugador de rotación, que lo metas por el titular y no se note el cambio. Para mi Lulo le toca una cesión en segunda división este año, sí o sí. De hecho, tuvo opciones las cuales desechó en el mercado invernal, pero lo que es una realidad es que si hablamos de que Lulo siempre era un futbolista ya no intermitente en los partidos, sino intermitente durante la temporada, que no te hacía una temporada medianamente buena, al completo, que no te hacía un 8 al completo todo el año, este año sí que hemos visto mucha más regularidad. El año pasado tal vez por momentos se cayó, tuvo sus bajones, fue una temporada tal vez no tan constante, también un poco yo creo que culpa por todo el equipo, pero es que este año ha mantenido un nivel muy bueno y está teniendo picos muy, muy, muy altos. Y el de hoy yo estoy muy de acuerdo contigo que es tal vez de los mejores partidos que ha jugado Lula Silva con el Sevilla Atlético, sobre todo por una cosa, por un contexto que le viene muy bien precisamente al Sevilla, que ahora mismo tiene con Quique Sánchez Flores, que es el juego sin balón, es el juego sin presión. Lulo es un futbolista que defiende muy bien hacia adelante. Es un futbolista que es súper inteligente, que anticipa muy bien y que sabe leer muy bien el juego. Y si a eso le suma un sobreexceso de grado de confianza que tuvo el otro día, que no sé si los derbis, por decirlo así, se pone con ese tipo de partido y empieza a hacer cosas que no hace habitualmente o que sabe hacer y no hace habitualmente, pues nos da este 9,5 o 10 de Lulo da Silva que nos dio el otro día. Y es una versión muy esperanzadora y ojalá a partir de esto sea la tónica correspondiente de aquí a final de temporada. Pasamos a la banda derecha, en el cual el amigo Don Musa Drame hizo una muy buena primera parte y una segunda parte, yo creo que también un poco condicionada por la dinámica en general del equipo, en el cual se atascó un poco en ataque, pero volvió a ser durante los primeros 25-30 minutos el principal puntal del ataque del Sevilla Atlético, porque es que es cuando no me salen las cosas, balones a Musa y ya Musa tratará de resolver el problema, tratará de comerse al espacio lateral izquierdo, tratará de luchar como un jabato en el lateral, tratará de intentar resolver los problemas del Sevilla Atlético y en general lo volvió a conseguir. De hecho, seguramente lleva un par de días, o no sé si lo llevará, pero podría llevar un par de días recomiéndose la cabeza con ese remate al palo que le pudo haber dado al derbi al Sevilla Atlético. Sí, que no fue un fallo de él. O sea, al No, final no, ni mucho menos. remata todo lo mejor que puede rematar. Lo que pasa que, bueno, es verdad que esas cositas del partido yo veía que el Sevilla Atlético no se iba a llevar el partido. Por mucho que atacara, son como el balón que saca el otro día Navas y le impacta Depay y sale fuera. Eso hace 2 semanas se lo mete para adentro Navas 100%. Claro. Son detalles que hay en los partidos que dices tú, el detalle del palo de Musa dice no va a ganar el partido del Sevilla Atlético. No lo va a ganar. Puede atacar con 15, no lo va a ganar. Pero bueno, no es fallo de Musa. De hecho, es un acierto que remata ahí y saque ese remate. Totalmente. Y saque ese remate. Para mí eso pasamos fue a la media punta.
para mí eso fue un buen partido. De hecho, yo creo que la segunda parte le alivió un poco la entrada de Bakary. Luego creo que Sí. hizo bien Galván cambiando a... Luego lo hablamos del tema de Collado. Pero buen partido de Musa. Yo creo que sigue manteniendo... Si todos sus partidos son un 7 y 40 minutos buenos, sigue en este crecimiento el bueno de Musa. Pasamos a la media punta o el centro del campo. Véase cómo se quiera ver. Porque luego paso del 4-2-1 al 4-3. José Manuel. Miguel Jiménez Capitas Capi. También muy buen partido, pero sí que es verdad que también algo intermitente por fase. Sí, le faltó el último pase. A Capi el domingo le faltó el último pase. Si no, estaremos hablando, creo, de verdad, he repasado por encima otra vez su partido, porque tenía ganas de verlo. Tenía ganas de verlo otra vez. Y si tú hubiera tenido acierto en el último pase, estaríamos hablando, creo yo, del primer MVP de Capi. Y no lo digo, Y creo no que te no lo di- exagero, y porque no lo dices porque hay voces que te llegan que piden un MVP. No lo dices por eso. no, de verdad te lo digo que lo he vuelto a ver y es mucho mejor partido del que yo creí, del que yo había visto en directo. Porque, y viéndolo otra vez entendí por qué Galván quita a Manu Bueno y no a Capi. Capi le da una fuerza sin balón al Sevilla Atlético terrible. Algo que, obviamente, llevamos diciendo toda la temporada porque es un secreto a voces, pero tiene unos movimientos muy curiosos, ¿eh? Muy curioso el partido. Te invito a volver a verlo de verdad, Si tengo tiempo, porque, lo haré. porque Capi sin balón juega muy bien. Lo que pasa que le sigue faltando Tampoco es ese novedad. O acierto. sea, tampoco vamos a Esa, descubrir ahora la pólvora. Al final, Capi, cuando más ha relucido, ha sido cuando debuta con Acejo en el 4-1-3-2, jugando prácticamente de falso 9, haciendo ese ejercicio de sobrepresión con Nacho Quintana, cuando más ha lucido ha sido presionando sin balón, y cuando le sumas ese trabajo en el centro del campo, que ahora Galván lo está poniendo mucho de interior en algunas fases, también está reluciendo. Creo que haya sido de algún que otro hecho, partido que ha jugado de 8, que lo había retrasado alguna que otra vez y lo había hecho muy bien. Yo creo que de Capi hecho, es un futbolista que Mario, destaca mucho más eso en el trabajo sin balón que en el último pase. hay un detalle y que eso es como la prueba del algodón. Dime un entrenador con el que no haya jugado Capi. Ninguno. Ha jugado No. con todos. Habrá jugado más, habrá jugado un poquito menos, pero Mira ha que sido. A Hidalgo le costó encajarlo. Tenía claro que lo que tenía que Sí, poner, pero le costó encajarlo en dónde lo ponía. Lo que lo tenía metía claro en es el que carril, lo luego que, lo metía al medio, pero él era. tenía claro que Capi tenía que jugar. Sí, porque Capi es un tipo de futbolista, yo siempre te lo he dicho y te lo digo muchas veces en privado, que la gran suerte que tiene Capi, gran suerte entre comillas, porque se lo gana él, es que es un tipo de perfil de jugador que no existe en la cantera del Sevilla, creo yo. Mm, Y es un tipo de jugador que, hablando malamente y pronto, que no se me malentienda, malinterprete, pero hablando malamente y pronto, le da exactamente igual lo que pase consigo mismo. Él lo sí, hace todo para el equipo. Obviamente todos también trabajan para el equipo, pero que se me entienda, creo que es el jugador que más mira por el equipo y más le da igual lo que pase con él. sí. Y es el máximo asistente este año, que poco se está hablando de esas cifras, pero que ahora mismo es el máximo asistente y eso que es un futbolista que yo creo que poca o ninguna vez, como tú resaltas, mira el tema de a ver cuántos goles llegó este año, a ver cuántas asistencias llegó este año y al final, los Bajini, como diría, creo que es haciendo una gran temporada. Hay que Eso no ponerse es un a lo poco Bajini. a lo Bajini. Hay que ponerse un poquito más serio para hablar del partido Sí. de Irra Domínguez. Lo hemos dicho, sí, tres jugadores que estuvieron por debajo de su nivel en el derbi chico. Por línea, fue cada uno. Xavi, Manu y en este caso Irra. El otro día estuve hablando también con una persona después del derby y se ha quedado muy lejos. Se ha quedado muy lejos la versión de Irra Domínguez del Antequera un año después de la realidad que tiene ahora mismo el Sevilla Atlético. Y es una pena, porque al final era un futbolista que a mí me entusiasmaba cuando lo llamó el Sevilla, cuando lo firmó el pasado mercado invernal, cuando hizo una apuesta importante por él. Es verdad que tuvo esa mala suerte, de hecho, hace un año, En un derby. en un derby, la primera parte de un derby, cuando se rompe el hombro. Luego tuvo que pasar por quirófano y se perdió el resto de la temporada. Pero sí que es cierto que ese Irra chisposo, que ese futbolista que era capaz de romper el espacio, que era capaz de desequilibrar en una baldosa, que era capaz de. eh, tenía esa capacidad de romper esa chispa que ahora es que ni por asomo aparece. Es un futbolista que ha pasado de ser vertical a horizontal, ahora es un futbolista que ha pasado de ser del espacio al pie,
y que a mí me sigue costando ver. Es verdad que ha tenido versiones decentes, lo hemos visto en la media punta, creo que fue ante el Cartagena, no me acuerdo qué partido recientemente, que estuvo notoriamente bien por fase, pero está muy lejos, un futbolista que está muy lejos de la versión original o de la versión por la cual se invirtió hace un poco más de un año. Y es una pena porque era un gran proyecto de futbolista y ojalá me calle la boca con toda la de la ley y de aquí a 3 meses o la próxima temporada sea el futbolista con diferencia más importante del Sevilla Atlético, pero lo que es una realidad es que ahora mismo, si me tengo que quedar, si Galván, o si yo fuera Galván y tuviera todas las barajas de las cartas de esa lanza de ataque y tuviera por delante a Zarzana, a Edumbo, a Capi, a Musa y lesionado, en este caso también a Ibra, y me atreveré a decir que a Bacari o Collado, la última opción que se me ocurre ahora mismo, por desgracia, para Irra, es el propio Irra. Porque es que ahora mismo no está dando argumentos para ser titular. O el otro día no dio un argumento para ser titular en el Sevilla Atlético. Y ahora mismo lo está haciendo por las circunstancias de las lesiones. Y es así de cruda la realidad. Ojalá me calle la boca, ojalá vuelva esa versión desequilibrante, esa versión rupturista que tenía el Sevilla Atlético con ese perfil de extremo que no tenía, que perdió con Luismi y que perdió con Zarzana cuando se fue. Que yo creo que tampoco es ese tipo de jugador, pero bueno, que es un tipo de jugador interesante que el que tenía la Antequera y que de momento no ha aparecido. Y el otro día fue otro partido un poco decepcionante. Totalmente de acuerdo, Mario. No te quito ni una coma. Vamos a la delantera. Sí, Me ha tocado un jugador que tenía muchas ganas también yo de hablar de sí. él. Pepe Mateo. Pepe Mateo Mejía. No sé si nos estará escuchando, pero quedas acuñado, José, Totalmente. como Pepe Mateos Mejía. Que De no te hecho lo es, tomes algo mal. de hecho es Pepe Más. Aparte de Pepe ahí. Más. Sí, Pepe Pepe Mateo. Más. Como Pepe Lu del Exacto. Valencia, pues Pepe Más. Mateo Mejía es más bueno de lo que todos nos creemos. Yo creo que Y me también. dará. Y le Y me están da. dando palos sin sentido hasta en el cielo de la boca, ¿eh? Pues es más bueno de lo que todos nos creemos. Y en un año, de verdad, yo creo que voy a volver a este vídeo y voy a decir, tenía razón. En un año Mateo Mejía creo yo que es un perfil muy interesante para estar en el primer equipo del ¿Te vas a Sevilla. ganar un viralín en un año? ¿Qué? ¿Te estás cosechando un viralín para dentro de un año? Sí, porque si sale más nadie va a volver a él. Claro. No, pero ya hablando en serio, creo que es mucho mejor de lo que nosotros nos creemos. Tiene unos movimientos mucho mejores de lo que nosotros nos creemos. Pocos jugadores me hubieran parecido tan acierto, es apuesta personal de Horta también, tan acierto para sustituir a Isaac en el filial, aunque yo creo que dentro de poco le van a tener que le van a tener que buscar otro sustituto a él. Sí. Tiene movimientos muy interesantes, sabe moverse entre centrales muy bien y el otro día ante el Betis Deportivo demostró lo que a mí más miedo me generaba, que es un jugador que no rehuye de la lucha y que no rehuye del trabajo sin balón. Y era algo que habíamos nosotros destacado el día de su debut en Cartagena, creo Sí, recordar, correcto. y que decíamos, no sabemos si es lo típico de el primer día, pero está corriendo una harta. Sí. Y tiene también una capacidad que también la resaltábamos durante el partido, que sabe ser un delantero que vive en una isla. Sabe ser un delantero como Isaac lo hacía en el Sevilla Atlético, lo está haciendo en el Sevilla, que le da exactamente igual pegarse 30 minutos y rascar bola, que cuando le llegue va a demostrar que está muy conectado en el partido. Insisto, Mateo Mejía es mucho mejor de lo que nosotros nos creemos, pero mucho mejor. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Lo venimos hablando lo de que creo que es Horta Y ha una última tenido. cosa, Mario. Sí, Una última cosa. La ocasión de la segunda parte llega muy forzado y le pega mal, es cierto. Pero la de la primera es un es que es paradón. un acierto gordísimo de Vieites. Sí, No, sí, sí, no es sí. fallo de Mateo Mejía, es un paradón. Totalmente de acuerdo. Además, con las dos, yo creo que la segunda es más de mérito o mérito del central a la hora de forzarlo. La primera creo que es un auténtico paradón. Y de ahí voy a sacar dos cuestiones. Primero, por parte de Víctor Horta, creo que, muy de acuerdo contigo, creo que pocos perfiles se adecúan mejor al prototipo de delantero que tiene con Isaac y que puede llegar a, en este caso, promocionar al primer equipo. De hecho, creo que es otro futbolista que en muy poco tiempo, o que creo que puede llegar a estar en ese Monte Castillo, que creo que el año que Yo creo que viene sí. va a Yo creo hacer que casi 100%. pretemporada con el primer equipo al mil por mil, porque además vamos a ver cómo está la delantera el año que viene al Sevilla, pero si sigue Quique Sánchez Flores, creo que es un delantero que le puede gustar mucho. Vamos a ver su progresión. Y segundo, me quedo con un ápice suyo, que es el psicológico.
es el psicológico, porque después de haber fallado o haberle parado Vieites en la primera parte, no se cae Mateo Mejía durante todo el partido. Y de hecho llega a hacer un muy buen tramo de final de primera parte y una segunda parte jugando los 90 minutos eh, hasta el final en un nivel bastante aceptable y bastante bueno. Entonces, creo que son aspectos que empiezan a destellar un poco en la figura de Mateo, tanto el ejercicio de presión, tanto el ejercicio de juego de espalda, el de los movimientos, la ruptura del espacio, la velocidad que tiene. Es verdad que arranca un pelín lento, pero tiene una velocidad punta tremenda el zaragozano. Y sobre todo yo creo que el psicológico, que es algo que yo tampoco me esperaba o que no había descubierto de él y que creo que tiene también que es un futbolista con una fortaleza mental. Creo que es un jugador muy interesante y que vamos a disfrutar de aquí a final de temporada y que creo que va a vestir poco la camiseta del Sevilla Atlético. Y Mario, una última cosa. Aunque parezca una tontería, no lo es. Tiene carisma, ¿eh? Sí, lo tiene, lo Y, tiene. y aunque parezca una tontería, no lo es, ¿eh? Sí. En el mundo del fútbol eso vende mucho, Lo, ¿eh? lo tiene, lo tiene. Y tanto que lo tiene. Pasamos a los suplentes. En este caso fueron tres. Fueron tres. Y el primero fue Bakary Sow. Bakary Sow, gran. O a mí, me pareció una buena aparición por parte de todavía juvenil de segundo año. Cabe resaltar que la gente que ya se cree que Bakary ya es jugador senior y demás. No, no, que juvenil de segundo año. Es decir, un futbolista que todavía le queda otro año más de juvenil y que ya no sé cuántas apariciones lleva en el Sevilla Atlético. Creo que si no me equivoco, te lo voy a mirar. Tiene que llevar. Esta 6, es ¿no? la quinta. Quinta. Quinta con una Quinta, asistencia. yo creía que era la sexta. Que no es poca cosa. Quinta. Me pareció muy buen partido. De hecho, creo que desequilibró lo suficiente como para volver poner al partido otra vez de igual, incluso influir ya en mostrar un poco ese arreón final de cara al Sevilla Atlético por ese sector izquierdo. Me parece que estuvo en un nivel muy óptimo y de hecho llegó a forzar la tarjeta amarilla al lateral derecho del Betis, que ahora mismo no recuerdo. Ángel Ortiz. Ángel Ortiz. Ángel Ortiz, sí, sí. Exacto. Entonces creo que estuvo bien y creo que sigue siendo un futbolista que es un proyecto a medio y largo plazo súper interesante del Sevilla Fútbol Club que me sigue gustando mucho. Otro cambio, el más importante. El MVP del partido, José Manuel, según la audiencia de Informesat, Alberto Collado. Alberto Collado está en sus 2 semanas, o sea, renuevas, todo el mundo habla de ti, vas a la Yauli como uno de los cabezas de cartel del Sevilla, de la Yauli, del Sevilla Juvenil, marcas, ahora la asistencia después de un juego espectacular. Está en momento estrellato, Collado. Esas cosas suelen pasar mucho con jugadores de Sí, cantera, que siempre se habla momento estrellato cuando suben en el primer equipo, dentro de la propia cantera, subiendo escalafones y tal, hay muchos canteranos que tienen ese momento de estrellato. Collado tiene ahora una tarea, tiene que alargar lo máximo posible este momento, al menos hasta final de temporada, porque yo creo que Collado, de aquí hasta final de temporada, yo no tengo ninguna duda de que el año que viene va a estar en el Sevilla Atlético. es que no va Pero a creo pisar que el Sevilla C. pero creo que de lo que haga de aquí a final de temporada depende que tenga ficha de filial el año que viene o no. Creo, ¿eh? Es opinión, no es ningún tipo de información. Pero creo que si sube el Sevilla Atlético a Primera Federación, de lo que haga de aquí hasta final de temporada Collado va a ser vital y trascendental para ver qué dorsal lleva el año que viene Collado. Y una cosa muy buena que tiene a su favor Collado, a Jesús Galván le encanta. Sí, Jesús Galván yo creo que es hablar de Collado y se le cae la baba, ¿eh? sí. Es un futbolista que le encanta Sí, y yo creo que lo hice no sé si te acordarás, cuando lo llevó convocado Diego Alonso a ese partido de Lens, hice un hilo hablando de la trayectoria de Collado y su paso por el juvenil. A mí es un futbolista que yo creo que es, al igual que Oso, al igual que Sergio Martínez, es un prototipo de fútbol moderno súper vendible, súper promocionable y súper característico del fútbol actual. O sea, un medio punta con gol, con llegada, con centímetros, con físico, con carisma, con capacidad de dar el último pase, con recorte, piernas. con capacidad técnica, con piernas. Es que es ese prototipo de media punta moderno que ahora mismo es lo que más se demanda en el fútbol actual. Y creo que es literalmente Alberto Collado. Todo ese perfil, el mediapunta moderno literalmente es Alberto Collado. Y es un jugador que no le está pesando para nada ser juvenil, que no le está pesando para nada vestirse a la camiseta del Sevilla Atlético y que el otro día fue capaz de darle un punto en una jugada que él se inventa solo de un doble recorte Un temple tremendo, ¿eh? de un temple curioso ante todo un Betis Deportivo donde ha tirado a Visus, que fue el que más el central que más problemas le había dado a todo el ataque del Sevilla Atlético. Me parece un jugador de unas cualidades tremendas que
Mira que he dicho varios jugadores a lo largo del vídeo, pero me parece, de todos los juveniles que van viniendo, el más proyectable de cara al primer equipo. El jugador que yo creo que de verdad puede llegar a consagrarse en el primer equipo de aquí a 2 o 3 años. Y no digo ninguna barbaridad, porque si le respeta la lesión y todo el tema. Por confianza, por proyecto de cantera, por cualidades técnicas, por cualidades físicas y creo que por todo Apuesta, el liderazgo que tiene en cantera, que era el capitán del Sevilla, del juvenil, del equipo de la Yao y todo, y sobre todo porque tiene una capacidad goleadora que todavía no se la ha visto, pero es que en el juvenil creo que lleva 8 o 10 goles, siendo media punta o centrocampista. Tiene muchos factores muchas cualidades para triunfar en el fútbol, Alberto Collado. es muy completo Collado. De hecho, también tiene una apuesta contractual importante, que ha estado en Sí, 2027, casi que no nada. es nada, que No, no es no. nada poco relevante. O sea, que es algo también de que un jugador apueste de verdad al club por él, ya dice también mucho. Y en el club obviamente no son tontos, es un jugador que en el club siempre ha gustado mucho, gente de cantera que sabe mucho de la cantera del Sevilla, siempre le ha tenido el ojo ahí, Muy en ahí cuenta. echado. Sí, totalmente. Cerramos con otro jugador que yo creo que va poco a poco a convertirse en un jugador de culto para informarse, como es Pablo Rivera. Jugador que mima la redonda. Vamos a dejarlo así. A mí un futbolista que también me gusta mucho, que creo que está dando pasos agigantados, que el año pasado ya con el bueno de Antonio Hidalgo también dio buenos partidos y que poco a poco va entrando en dinámica y que probablemente se mereció entrar antes en el derby. Sí, Rivera sabe de fútbol. Hasta ahí mi análisis. Sí, se acabó. No, a mí me parece un, Sabe, un sabe de fútbol, sabe de fútbol. ¿Eh? No, en serio, se le ve en el campo que sabe de fútbol, sabe controlar ritmo. Una de las cosas que yo le vi en juveniles que más le gustó, que te lo he dicho 30.000 veces, muy Sí, pesado soy yo, que sabe calmar y anestesiar mucho los partidos. Y para mí eso es muy importante en un jugador. Muy, muy importante. Y más en su posición, obviamente. sí. Sabe controlar mucho el ritmo de un partido y no rehuye. Es importante, busca balón. Me gusta Rivera. Teniendo un protagonismo cada vez mayor tanto en el C como en el Sevilla Atlético, convirtiéndose también una de las apuestas de cara al año que viene en el centro del campo del Sevilla Atlético. Cerramos, Galván. Eh, Probablemente de los mejores partidos de Galván desde su llegada al banquillo del Sevilla Atlético. Si no el mejor. Y Probablemente de lo más complicado, ¿eh? totalmente. Tanto en intervención como en propuesta, como en sistema, creo que hizo un partido, si no redondo, casi redondo. Le diría redondo si fuera capaz de dar la vuelta al marcador, pero de 8,5 8 el partido de Galván. Primero en el cambio de sistema de meter a Capi en el centro del campo en la segunda parte, por la valentía de salir como salió el equipo en la propuesta. Y segundo en los cambios. En su confianza plena en Bacari, Collado y compañía, y que si fuera por él también tiraría más para abajo con jugadores como Ibra que está lesionado y demás. Creo que fue las dos, tres cosas que tocó fue lo suficiente como para poner otra vez el partido a su favor y creo que poco a poco está sabiendo manejar cada vez mejor este vestuario y esta plantilla. Muy valiente. Yo creo que el cambio que cambia el partido es el de Manu Bueno. Y porque toca un poquito el sistema, se vuelca un poquito más el Sevilla Atlético y ese cambio es de valiente. Mm. Porque quitar a Manu Bueno, esté mejor o peor, es un jugador estandarte en el Sevilla Atlético y es un jugador. Además, lo decíamos mucho durante el partido. Vaya más rompas a Galván porque miras al banquillo y lo estábamos hablando. Son todos muy promesas, pero no tenía realidades. Sí. Tal vez la única realidad era Joao, en este caso. Claro, y al que ibas a sacar del campo sí era una realidad. Mm. Y todo el que ibas a sacar del campo es el típico jugador que dice, bueno, voy a aguantarlo, que lo mismo en una jugada y tuvo ahí valentía Galván y se nota que es que tú lo dijiste, Mario, en la narración, es un entrenador muy de cantera, Sí, muy sevillista, muy de la carretera de Utrera y se nota en su conocimiento de la plantilla. Es que esto es una cosa que ya comentábamos el año pasado con Antonio Hidalgo, porque tocaba piezas, tocaba piezas, tocaba piezas y decíamos, es que es normal porque si tú eres entrenador de un filial del que no controlas al máximo de la cantera, vas a tener que tocar todo lo posible hasta que salga. claro. Galván ha demostrado desde el primer día que te puede gustar más, te puede gustar menos.
pero su conocimiento de la cantera es máximo. Galván ha demostrado que Entonces, se fumaba los partidos de Liga Nacional si hacía falta. literal, Y literal. que ha visto a los jugadores en todas las posiciones posibles. Y eso, Y que los evidentemente, conoce. lo que le hacía falta a Hidalgo es poner en 3 posiciones. A Galván sabe perfectamente que si le faltaba un central, tiene que llamar a este. Si le falta un lateral izquierdo de este corte, tiene que llamar a este. Y sabe que tiene 3, 4, 5 prototipos: Collado, Bacari, Ibra, Rivera. Todo este tipo de camas de jugadores que sabe que tiene que llamar y que tiene que promocionar. Y es algo muy importante porque el Sevilla Atlético al final es un método de promoción. Y tener un entrenador que sabe también gestionar los vestuarios y que sabe promocionar futbolistas, creo que también es algo muy importante. Para mí, los dos cambios son ganadores. Primero, quitar a Irra, que no estaba aportando nada, y meter a Bakary, que ayudó y alivió un poco el equipo. Y sobre todo, aunque yo lo hubiera hecho antes, el cambio ganador es quitar a Manu Bueno y poner a Alberto Collado. Totalmente. Así que, bueno, con esto cerramos ya el claves y análisis, que se ha hecho extenso, no extensísimo, pero bueno, como hay. Al final, cuando nos explayamos, nos gusta hablar del derby, pasan este tipo de cosas. Próximo fin de semana, Yeclano Deportivo Sevilla Atlético. En principio no se narra porque no se retransmite el partido. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo, pero lo vamos a tener complicado. Después de eso, partido en casa, que será el último antes de cerrar el mes, que acabo de ver la hora y me acabo de dejar descuadrado. Es un sábado a las 6 de la tarde, Sevilla Águilas. Así que sí, yo me acabo de quedar igual. Pero bueno, sábado 6 de la tarde, Sevilla Águilas será el último partido. No sé si habrá entrevista antes de ello, pero si no, hasta entonces disfrute, descanse, nos vemos a la próxima. Chao.